Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Bueno, hoy día tengo la responsabilidad enorme y el privilegio de poder traerles la palabra de Dios y compartir un poco qué es lo que la Escritura habla en general para edificación de nuestras vidas. Quisiera comenzar citando el Proverbios capítulo 4, versículo 18. El texto dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese texto hace en primera instancia una referencia o un contraste entre los impíos y la vida que los creyentes debemos de tener. Sabemos que nosotros debemos vivir vidas diferentes a como los incrédulos lo hacen, porque de alguna forma somos embajadores del Señor, somos los representantes del Señor en este mundo, somos su iglesia, somos su cuerpo. Y nos encontramos en un camino, y como el escritor de este proverbio habla, este camino es un camino que de continuo debería ser hacia arriba, ¿cierto? Y cuyo clímax finalmente se llevará a cabo el día o el momento en el que el Señor nos dé cuerpos glorificados. En términos del Nuevo Testamento, a esto o este camino se le llama la santificación progresiva o la santidad progresiva, que esto es la forma como Dios obra en nuestras vidas y nos transforma con el objetivo de hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros dejamos esto y miramos nuestras propias vidas, cuando miramos nuestro propio caminar en el Señor, muchas veces en vez de ver un camino hacia arriba, vemos un camino así, ¿cierto? Ondulante muchas veces. A veces nos encontramos en los montes, en lo alto, y a veces nos encontramos en lo profundo de los valles. A veces estamos desbordando devoción por el Señor y otras veces nos estamos escondiendo de Él. Hay días donde la piedad nos controla absolutamente y hay otros días en donde el pecado nos acusa y nos señala. Y entonces podemos encontrar o ver en esto que hay como una contradicción aparente entre lo que Salomón hablaba en este proverbio y lo que nosotros estamos experimentando día a día. Así que el texto que vamos a estudiar esta mañana nos brinda la respuesta a esta situación que estamos viendo en este momento, pues nos va a enseñar cómo ser creyentes fructíferos y que no tropiezan. Nos va a ayudar a poner nuestra mirada en las promesas que el Señor nos ha dado, pero también, hermanos, a comprender cuál es el rol que nosotros tenemos en este camino de santidad. Así que quiero comenzar ese tiempo inclinando nuestros rostros y entregándolo, Señor, en oración. Padre, venimos esta mañana delante tuyo, Señor, en humildad, Señor, para reconocer que solo tú eres Dios sobre nosotros, Señor. Solo tú mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar delante tuyo gracias a la obra de tu Hijo Jesús, Señor, que no solamente nos salvó, Señor, sino que nos acercó a ti. Derribó esa barrera de enemistad, Señor, y nos permitió el día de hoy llamarte Padre, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, esta mañana que tú nos ayudes a creer en tu palabra, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que disponga nuestro corazón, Señor, a entender las verdades que tú has revelado en las Escrituras, Señor, que nos ayudes a atesorar tus mandamientos, Padre, y te pedimos que nos concedas la gracia y el poder cada día de nuestras vidas para vivir vidas que te honren, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro texto esta mañana, hermanos, se encuentra en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. La segunda carta que el apóstol Pedro escribe, segunda de Pedro. El apóstol, para poner un poco el contexto, sentar las bases, el apóstol había identificado diferentes iglesias que se encontraban en Asia Menor y él había decidido enviarles esta carta porque había encontrado que esas iglesias estaban presentando un desafío importante. Estas congregaciones estaban creciendo en nuevo número de creyentes, había nueva gente que se unía a estas iglesias. Sin embargo, muchos de estos nuevos creyentes se estaban quedando como niños espiritualmente, inmaduros espiritualmente. Y esto los hacía vulnerables, en primer lugar, a los falsos maestros que estaban con la mirada puesta sobre ellos. Es por esto que esta segunda carta, Pedro, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, hace un énfasis muy importante acerca de la descripción de los falsos maestros. Pero Pedro escribe esta carta puntualmente en el capítulo 1 con la intención de mostrar la necesidad que esos creyentes tenían de crecer en santidad y de llevar vidas que den fruto para el Señor.
Así que luego de identificarse en el versículo 1 y 2, vamos a proceder a leer juntos del versículo 3 al versículo 11 del primer capítulo de la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Dice en el verso 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Verso 5. Por esta razón, también obrando con diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Verso 8, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana vamos a separar este texto en tres aspectos o en tres partes. La primera se encuentra entre el versículo 3 y el versículo 4, que habla acerca de las promesas que Dios nos ha concedido en Cristo. La segunda parte se encuentra entre los versículos 5 al 7, que son las virtudes que como creyentes nosotros debemos de cultivar. Y entre el versículo 8 y 11 encontramos las bendiciones o los resultados que nosotros recibimos al haber cultivado estas virtudes. Así que vamos a hablar primeramente acerca de las promesas que Dios nos ha concedido en Cristo. Y la primera observación que quiero hacer esta mañana, hermanos, es que a diferencia de los libros o las novelas o a diferencia de las películas, donde la trama va desarrollándose conforme la película avanza, a diferencia de eso, este texto en esta mañana empieza con la revelación final. Empieza con una revelación que debería ser suficientemente alentadora para cada uno de nosotros. Es como que el apóstol Pedro nos spoilea la película. Inicialmente empieza diciendo, lo que quiero que retengas en ese momento es lo que encontramos en el versículo 3 y el versículo 4. El verso 3 dice entonces nuevamente, pues su divino poder nos ha concedido, ¿qué dice, hermanos? Todo, y quiero que tengamos presente esa palabra. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para poder llevar una vida piadosa. Y esa porción empieza con ese regalo del cielo, por así decirlo. El Señor, hermanos, no nos salvó y nos dejó nuestra merced a ver cómo lográbamos obtener la vida eterna una vez que lo conocimos. El Señor no nos salvó y nos dejó en búsqueda de una segunda bendición o una segunda llenura, por así decirlo, de parte de Dios para vivir una vida que le agrade. El Señor no nos salvó y nos dejó incompletos en este caminar, sino que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas de santidad y piedad. Como creyentes, entonces, hermanos, nosotros somos receptores de la plenitud de Dios. Hemos sido receptores de la plenitud de Dios. Hemos sido como vasijas llenas mediante el Espíritu Santo. Entonces, yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Somos conscientes de esta realidad que la Escritura nos plantea hoy o no? Cuando Pedro habla acerca de la vida y la piedad, Pedro está hablando está haciendo una referencia a la vida piadosa. La piedad, hermanos, es el conjunto de actitudes que los creyentes debemos de reflejar. ¿Cuáles son esas actitudes? Adoración, reverencia, respeto y temor de Dios. Una persona piadosa es una persona que vive con una actitud de reverencia constante a Dios, aun cuando nadie lo ve. Una persona piadosa es una persona que vive una vida devota, entregada al Señor. Y el apóstol empieza haciendo esta revelación, ya que los creyentes de esa época y quizás
tal vez algunos de los actuales, podamos pensar que necesitamos que Dios hoy día me ayude con algo adicional, con algo que Dios no me ha dado todavía, para yo ahora sí comprometerme con Él y poder vivir una vida agradable a sus ojos, una vida que le honre. Pero hermanos, Dios, según ese texto, según lo que el apóstol Pedro nos dice, Él no se ha reservado nada para sí mismo, sino que nos ha dado todo lo necesario para vivir vidas piadosas. Él nos ha concedido todo lo necesario. Y a veces no podemos llegar a comprender qué significa esa palabra todo, qué es lo que engloba todo. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado esto? Porque es la voluntad de Dios nuestra santificación. La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Y como el Señor desea eso para nuestras vidas, Él nos ha concedido todo lo necesario para poder vivir vidas de esta forma. Entonces, hermanos, es muchas veces incongruente oír a creyentes que pueden venir con dudas o temores diciendo que ellos no pueden abandonar cierto pecado, que ellos no pueden cambiar su forma de ver respecto de algún tema, que ellos no pueden quitarse esa amargura que sienten hacia tal hermano o ese resentimiento que sienten hacia este otro. ¿Por qué no? ¿Por qué es incongruente esto? Porque Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos. Y es por eso que el pecado, mis hermanos, es algo tan necio. Porque nosotros decidimos, habiendo sido libertados del poder del pecado, estando en Cristo, y estoy hablando solamente para los creyentes, nosotros cada vez que pecamos lo hacemos voluntariamente. Nosotros decidimos dejarnos llevar por nuestras pasiones y deshonrar a Dios. Pensemos en un joven que termina el colegio. Ese joven vive en una familia adinerada, le corresponde entrar a la universidad y su padre le dice: bueno, hijo, elige las 3 mejores universidades del país, la carrera que tú desees, yo te la pago. Es más, te compro un auto para que puedas ir a la universidad todos los días y volver sin ningún problema. Si necesitas libros, si necesitas cualquier material adicional, todo yo te lo pago. Y el hijo, en vez de ir a estudiar, ¿qué hace? Se va a cualquier otro lugar que ustedes puedan imaginar. Ese joven está siendo necio, y así también nosotros podemos actuar de manera necia cuando venimos delante de Dios y decimos: Señor, no puedo hacerlo porque me faltó que tú me otorgaras esto, me faltó que tú me ayudaras de esta manera. Dios, mis hermanos, entonces nos ha dado todo lo necesario para poder vivir vidas piadosas. Ahora, debemos también notar el canal por el que hemos recibido estas bendiciones. En el verso 3 dice: pues Dios, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. El conocer a Cristo es el canal que abre las bendiciones para poder recibir esa ayuda de Dios para vivir en vidas y en piedad, vidas piadosas. Y es por eso, mis hermanos, que el mundo no puede agradar a Dios. Podemos conocer a personas incrédulas que son altruistas, que tienen un estándar moral quizás aún más alto que el nuestro, que son personas generosas y dadivosas, pero nunca ninguno de ellos va a poder agradar a Dios por sus propias obras, porque nosotros podemos agradar a Dios y recibimos el poder de vivir este tipo de vidas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Necesitamos poder conocer a Cristo. Es imposible que si nosotros no somos creyentes, si nosotros no conocemos a Cristo, es imposible que podamos vivir vidas que le agraden a Él. Notemos también que este conocimiento del cual Pedro habla, por el que recibimos todas estas bendiciones, todo este conocimiento, no es un conocimiento que nosotros adquirimos directamente. No es algo que cuando vamos a una universidad lo adquirimos, cuando vamos a un instituto lo obtenemos. Estamos hablando acerca de alguien, de un conocimiento que recibimos por medio de alguien que nos llamó. Nosotros conocemos a Cristo, somos creyentes porque Él en su gracia y en su misericordia nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha llamado y nos ha salvado. Pedro usa este verbo, aquel que nos llamó, es un verbo pasivo. Es un verbo en donde nosotros somos los receptores de la acción que Dios está llevando a cabo, que Dios llevó a cabo. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes esta mañana tengan presente es lo siguiente. Ya hemos recibido todo lo necesario para vivir vidas piadosas. ¿Por qué? Porque conocemos
a Cristo. Y conocemos a Cristo, ¿por qué? Porque Él ha sido quien nos ha llamado. Entonces yo quiero que noten que hasta este punto, la gran responsabilidad o quien lleva a cabo la acción para bendecirnos a nosotros ha sido solamente y únicamente el Señor. Así que mis hermanos, si ustedes son verdaderos creyentes, y mientras digo esto, quiero que traigan a su mente aquel pecado que los asedia, aquel pecado que muchas veces les cuesta o con el que continuamente batallan. Si usted es un verdadero creyente y el Señor lo llamó y lo trajo al conocimiento de Jesucristo, entonces mi hermano, el Señor te ha dado todo lo necesario para vivir vidas piadosas. En el verso 4, Pedro continúa hablando acerca de las cosas que Dios nos ha concedido. Él continúa diciendo en el verso 4 lo siguiente: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Si usted alguna vez se preguntó cuál es la voluntad de Dios para mi vida, este texto lo responde. La voluntad de Dios por la cual Él te llamó y te salvó es que tú y yo, mi hermano, podamos ser partícipes de la naturaleza divina. En palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:29, él decía que era la voluntad de Dios que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el corazón de la santificación. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros los creyentes. No es solamente que dejemos de pecar o dejar ciertos pecados, no es solamente que abracemos ciertas buenas obras, sino que nosotros seamos transformados completamente desde nuestro interior por medio del conocimiento del Señor hacia afuera. Y para la voluntad de Dios es entonces que la iglesia de Cristo sea una iglesia santa y sin mancha delante de Él, y el Señor está comprometido con este objetivo. Ahora, para llevar a cabo este propósito, el verso 4 nos indica cómo Él, cómo Él lleva este propósito a cabo, este proceso de santificación. Pues dice que Él nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, por las promesas, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Las promesas entonces preciosas y maravillosas que Dios nos ha dado cumplen un papel vital en nuestra santificación. Entonces yo espero que en este punto ustedes estén preguntando cuáles son esas famosas, preciosas y grandiosas promesas que Dios nos ha concedido, de las cuales Pedro nos habla. Quizás es vivir en un ambiente seguro, en calma, donde podamos cultivar ciertas virtudes. Quizás es un trabajo estable, un salario generoso, un futuro asegurado. Quizás es que nuestros hijos sean creyentes. Quizás es que tengamos una esposa o un esposo que nos ame. Quizás gozar de buena salud. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado por las cuales nos santificará? Y las podemos encontrar. Y ninguna de estas que les acabo de mencionar son esas promesas. Las promesas que Dios nos ha dado son las promesas que encontramos en el Evangelio. Las promesas que el Señor nos ha dado se encuentran en el Evangelio. Ahora ustedes me pueden decir, pero el texto no dice eso ahí, y está bien. Efectivamente, el texto no dice eso de manera directa, pero cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, comprendemos que es por el mensaje del Evangelio, la necesidad de arrepentirnos y creer en Jesús, el Hijo de Dios, que vive una vida perfecta, justa, y murió por mis pecados. Es la realidad que cuando nosotros creemos en ese mensaje, que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos santifica, y no solamente nos santifica, sino también nos preserva hasta el final. La única esperanza que el hombre, mis hermanos, tiene, la única esperanza que el hombre tiene, que el hombre caído tiene, es el carácter firme e inmutable de la gracia de Dios que se revela en el Evangelio. Es la única forma como el hombre puede obtener esperanza real, cómo puede recibir esas promesas para vivir una vida que le agrade a Dios. Pablo decía en su epístola a Tito lo siguiente: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó a través de la predicación de Pablo. El Evangelio, entonces, mis hermanos, y todo lo que esto involucra, es aquella maravillosa promesa que nosotros como creyentes hemos recibido de parte de Dios.
Es el Evangelio lo que garantiza no solamente nuestro llamado, nuestra salvación, sino también nuestra santificación y nuestra glorificación. Esta es la maravillosa promesa que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Así que, hermanos, si tú esta mañana estás batallando con una voluntad frágil, si tú estás batallando con confusiones respecto al propósito para tu vida, o si estás quizás en un pecado o con la culpa del pecado que te tiene paralizado, tú puedes volver a la palabra de Dios. Tú puedes recordar aquellas maravillosas verdades que las Escrituras contienen y escuchar una vez más las promesas maravillosas del Señor y cobrar ánimo. Pero el sermón no acaba aquí. Estoy seguro que hacia ese momento todo el mundo siente gozo y alegría por la misericordia y la gracia que Dios ha tenido. Pero en este punto, luego de que Pedro habló acerca de estas promesas que Dios nos ha concedido, cambia el enfoque totalmente. Pedro cambia el enfoque totalmente y ahora entre el versículo 5 y 7 empieza a hablarnos de las virtudes que usted y yo necesitamos cultivar. Ya no es lo que Dios nos concedió, sino es lo que nosotros tenemos que hacer. En el verso 5 el texto dice lo siguiente: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, y agrega 7 virtudes que vamos a ver en los próximos minutos. Lo relevante aquí es que este versículo empieza con esa frase, por esta razón. Es decir, lo que continúa en el texto es por esta razón. ¿Cuál es esta razón? Las promesas grandiosas y preciosas que hemos recibido de parte de Dios. Es por las promesas que Dios nos ha concedido que nosotros debemos ser diligentes. Las promesas de Dios y su provisión en Cristo deben ser la fuente para que nosotros vivamos vidas que lo glorifiquen. Sin embargo, hermanos, el texto dice que somos nosotros los que debemos añadir a nuestra fe diligencia, obrando con diligencia. El texto no dice que Dios debe añadir diligentemente eso a nosotros, sino que Pedro nos da un imperativo, Pedro nos da un mandato, nos deja una orden en esta mañana, una orden a todos los lectores entre los que nos encontramos nosotros. El añadir esas virtudes a nuestra fe es nuestra tarea y debe ser nuestra respuesta ante las promesas que Dios nos ha concedido. Dios nos ha provisto una maravillosa salvación, pero ahora somos los creyentes quienes debemos andar en ella. La mayoría de nosotros viene de un trasfondo teológico arminiano o de diferentes congregaciones o iglesias donde se nos enseña hasta cierto punto que para mantener nuestra posición en Cristo, para mantener segura nuestra salvación, debemos de alguna forma hacer ciertas obras que garanticen nuestra permanencia en el Señor. Y cuando descubrimos la gracia de Dios, y cuando vemos la palabra del Señor, y vemos que el Señor es quien desde los tiempos eternos nos seleccionó, nos eligió, nos llamó, nos santificó, nos salvó, y Dios es quien hace toda la obra, muchas veces podemos simplemente quedarnos creyendo que Dios hace absolutamente todo. Y sí, hermanos, Dios es quien hace absolutamente todo, pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de ser diligentes en cultivar las virtudes que vamos a estudiar. Es el mismo balance que encontramos en Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo decía a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le decía eso? ¿Quién debió ocuparse de su salvación con temor y temblor? Los filipenses, ¿cierto? Pero él continuaba diciendo: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito según su buena voluntad. Dios nos ha dado este regalo, pero el Señor también demanda de que nosotros tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos. El abrazar el Evangelio de forma verdadera va a afectar nuestras obras, va a afectar nuestra mente y va a afectar nuestro corazón. Pero son las promesas de la obra que Dios ha llevado a cabo en Cristo las que deberían ser el combustible para nuestro esfuerzo, para nuestra diligencia. Ahora, quiero ser enfático en algo. Quiero dejar algo muy en claro. Yo no estoy proponiendo esta mañana que Dios nos salvó y nosotros debemos santificarnos a nosotros mismos. Si yo estuviera diciendo eso, estaría yendo en contra del mismo Evangelio, porque Jesucristo en la cruz dijo: consumado es.
Él ha terminado la obra desde principio a fin. Pero lo que sí estoy diciendo es que nosotros jugamos un papel activo en nuestra santificación. Nosotros jugamos un papel activo en nuestra santificación. Déjeme explicárselo de una forma distinta, con una ilustración de un puritano. Este hombre decía lo siguiente: todo el arte y la industria del hombre no pueden formar la más diminuta hierba ni hacer crecer un tallo de maíz en el campo. Es la energía de la naturaleza y las influencias del cielo las que producen ese efecto. Es Dios quien hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Y aún así, nadie dirá que los esfuerzos del agricultor sean inútiles o innecesarios. En otras palabras, aunque es cierto que Dios es quien hace crecer la hierba del campo y la tierra produzca fruto, solo un agricultor necio esperaría pasivamente que la tierra produzca fruto, ¿cierto? En su lugar, este agricultor reconoce que es Dios quien crea los frutos por medio de su esfuerzo. Y este agricultor es quien tiene que mirar las semillas, preparar la tierra, hacer los surcos, lograr un sistema de riego para que esas plantas crezcan. De la misma forma, mis hermanos, nosotros somos impotentes en poder santificarnos a nosotros mismos, porque la obra es de Dios, pero solo un necio esperaría pasivamente a que Dios haga la obra en su vida. Los creyentes hemos sido llamados a andar en buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Debemos reconocer que es Dios quien hace crecer el fruto de la santidad mediante nuestros esfuerzos. Es por eso que la Escritura está tan llena de mandamientos o mandatos que como creyentes debemos de seguir. Y el que estamos estudiando esta mañana es solamente uno de ellos. En el verso 5, entonces, Pedro lo que está haciendo es un llamado a los creyentes a añadir a nuestra fe virtudes con toda diligencia, ¿cierto? Dice también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, proporcionar a nuestra fe, suministrar a nuestra fe, agregar a nuestra fe. Y con diligencia. Y esa palabra diligencia se puede traducir también de otras formas. Por ejemplo, hay algunas versiones que hablan de prontitud, de rapidez, de vehemencia, de esmero. La búsqueda de nuestra santidad debe ser activa, no debemos ser negligentes en nuestro caminar. Entonces yo les pregunto, ¿estamos siendo sabios en esto en nuestras vidas? ¿Estamos añadiendo virtudes a nuestra fe? ¿Es nuestra prioridad responder con rapidez a lo que la palabra de Dios ordena que nosotros hagamos? Y ojo con esa palabra, ¿es nuestra prioridad? ¿O nuestra prioridad es cualquier otra cosa? Es nuestro primer pensamiento cada mañana, ¿cómo yo puedo honrar a Dios en este día? ¿O no lo es? O quizás estamos siendo pasivos. Pero una vez más encontramos un motivo en la palabra de Dios para agradecer al Señor, y es que el Señor nos muestra cuáles son esas virtudes que tenemos que buscar. En otras palabras, ese esfuerzo o esa diligencia que debemos de poner en práctica debe traducirse en buscar estas virtudes o cualidades que van a adornar nuestra fe y que nos van a dar resultados no solo en esta vida, sino en la venidera, como lo veremos en la parte final. Así que vamos a revisarlas rápidamente. El verso 5, al final empieza diciendo, añadid a vuestra fe virtud. Y pareciera que en primera instancia la fe viene a ser esa primera virtud o esa primera cualidad. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo es que a nuestra fe, como la base de todo, añadamos las siguientes virtudes o las siguientes cualidades. ¿Y por qué es esto? Porque es imposible que nosotros podamos tener virtudes bíblicas, que podamos cultivar virtudes bíblicas o vivir una vida piadosa si nosotros no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice el autor de Hebreos. La fe es la confianza que tenemos los creyentes en el Señor y en su palabra, en cómo Él se ha dado a conocer a nosotros a través de ella. Y todas las virtudes que debemos cultivar las debemos hacer siempre en relación a la fe que el Señor nos ha dado, a la fe que nosotros tenemos. Entonces la primera virtud, valga la redundancia, dice el texto, añadid a vuestra fe virtud, ¿cierto? Esta palabra virtud se puede traducir también como excelencia. La virtud viene de una palabra griega que todos conocemos, que es la palabra arete. La palabra arete se traduce como virtud o se traduce también como excelencia. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 5, cuando Pedro utiliza esta palabra, es la misma que utiliza en el versículo 3, cuando él habla
que Él nos llamó mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa excelencia, esa virtud, nos habla del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Nuestro Dios es un Dios de excelencias. Entonces, cuando Pedro nos habla en su primera carta que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, estamos de alguna forma también hablando acerca de tenemos que mostrar al mundo las excelencias de Él, su carácter, su naturaleza. Debemos añadir a nuestra fe entonces las cosas más excelentes, todo lo que esto involucre, porque nuestro Dios es digno de hacer esto. Pero Él continúa diciendo al final del verso 5, que a esta virtud, a estas excelencias, hay que añadirles conocimiento. Y este conocimiento no es un conocimiento, como les dije hace un momento, que se adquiere en una universidad, que se adquiere en algún lugar. Ese conocimiento, en última instancia, tiene que ver con el conocimiento de una persona. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo y el conocimiento del Espíritu Santo, de nuestro buen Dios. Es conocer a Dios, es ese conocimiento el que tenemos que añadir a nuestras vidas. Y el camino para conocer a Dios y no dejarnos llevar por nuestras imaginaciones es conocer ¿qué? Su palabra. Es conocer la Escritura, que es el medio como Él ha decidido darse a conocer a nosotros, como Él ha decidido revelarse a nuestras vidas. Nosotros necesitamos a nuestra fe añadir conocimiento. Entonces empecemos a preguntarnos, ¿estamos realmente siendo diligentes en conocer a Dios a través de las Escrituras? ¿O quizás estamos acercándonos a la Escritura con una intención oculta, quizás buscando simplemente obtener conocimiento intelectual? ¿Con qué razón lo estamos haciendo? Algunos de ustedes, o varios de ustedes, por la gloria de Dios, han empezado el seminario la semana pasada. Y el seminario va a involucrar que cada semana tengan que preparar muchos trabajos, que tengan que empezar a leer la Escritura, a leer algunos otros libros de manera adicional. Pero hermanos, no pierdan de vista, mientras hacen eso, que el objetivo no es presentar el trabajo antes del próximo sábado. El objetivo es conocer a nuestro Señor mediante el estudio. Agreguemos conocimiento a nuestra vida porque es el medio de santificación que el Señor utiliza para transformarnos. Pablo decía en Romanos 12 lo mismo, renovad vuestro entendimiento. Luego de esto, Pedro continúa diciendo que a este conocimiento hay que agregarle dominio propio. Dominio propio, esa es una palabra que el mundo ha enterrado, que el mundo ha olvidado completamente, porque nuestra cultura, el día de hoy, es una cultura en donde que glorifica y que alaba la tolerancia que debemos tener con nosotros mismos, que alaba y exalta que seamos condescendientes con nuestras propias vidas, que si yo tengo un deseo porque a mí me provoca algo, eso se convierte en mi prioridad. Y no me importa si esto agrada o desagrada a Dios, no me importa si esto daña a otras personas, satisfacer mi voluntad es la prioridad. Pero el dominio propio, al cual Pedro nos invita a cultivar, es todo lo contrario. El dominio propio habla acerca de la capacidad que debemos de tener de ser dueños de nosotros mismos, de poder ser capaces de sujetar nuestras pasiones y a la voluntad de Dios y hacer morir a nuestra carne continuamente. Hermanos, si hoy día nosotros decidimos tomar el camino más fácil, el dejarnos llevar por nuestros pecados, el de satisfacer a nuestra carne, el día de mañana va a ser mucho más difícil que tú puedas resistir. Pero por el contrario, si tú el día de hoy clamas a Dios y le pides la ayuda del Espíritu Santo para que Él te ayude a permanecer firme en la tentación y resistirla, entonces el día de mañana habrás conocido a Dios de una forma más profunda y ese conocimiento te permitirá resistir mucho más a las próximas tentaciones. Pero este dominio propio no debe ser algo de una vez, porque la siguiente virtud de la que habla Pedro es la perseverancia. La perseverancia, que en otras palabras es la constancia, la capacidad de permanecer y de resistir los ataques que el enemigo tiene en contra nuestra. Sabiendo y recordando que conforme Dios envía la tentación, conforme llega la tentación, nos provee el Señor también la salida. Nos provee también la salida. Entonces hemos sido llamados, hermanos, a ser hombres que se dominan a sí mismos, que son dueños de sí mismos, pero que también permanecen y son perseverantes y constantes. Pedro continúa hablando que a la perseverancia hay que añadir la piedad. Ya hablamos acerca de la piedad unos minutos atrás.
Pero esta piedad está relacionada, como les dije, con una actitud de reverencia constante al Señor. Palabras de un teólogo reconocido, él decía que somos llamados a vivir coram Deo, y esta palabra significa en la presencia de Dios. Hemos sido llamados a vivir en la presencia de Dios. Y muchos de nosotros venimos de un trasfondo quizás carismático, y cuando escuchamos que alguien habla de la presencia de Dios un poco más y nos persinamos. Entonces, al final no se trata de eso, sino que la presencia de Dios tiene que ver con reconocer que Dios está sobre nosotros constantemente, que nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras intenciones no son ajenas a lo que Él ve, que tenemos un Dios que pesa nuestros corazones. Entonces, el vivir una vida con esta plena conciencia nos va a ayudar a vivir una vida piadosa. Para ir terminando estas virtudes, en el verso 7, él habla que a la piedad hay que agregarle la fraternidad, o como dice la Reina Valera del 60, el afecto fraternal. Y yo quiero que por favor miremos a la persona que tenemos a la derecha, a la persona que tenemos a la izquierda, y examinemos nuestros corazones. Todo el mundo sonríe, todo el mundo le dice Dios te bendiga, ¿cierto? Pero examinemos nuestros corazones y delante de Dios, en la presencia de Dios, pensemos si estamos en paz con ellos. Si realmente amamos a esas personas o no lo hacemos. Los amamos con un afecto profundo. Somos sinceros con nuestros hermanos que se encuentran aquí en este lugar. Quizás sí. Pero ahora quiero que pienses en tus hermanos que no se encuentren aquí en este lugar, sino que se encuentran en las congregaciones donde quizás antes estuviste. ¿Tienes la misma actitud hacia ellos? ¿Tienes el mismo amor, el mismo deseo de que conozcan a Dios como tú lo tienes? El autor de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 1, nos llama a que permanezca en nosotros el amor fraternal. Que permanezca en nosotros el amor fraternal. ¿Por qué Dios nos dejaría esa palabra ahí, permanezca? Porque es fácil que se vaya, ¿cierto? Basta que nos miren mal, basta que no nos saluden, basta que no nos sonrían para que ese amor fraternal desaparezca, ¿cierto? Pero hemos sido llamados a cultivar esa virtud de lograr que el amor fraternal permanezca en nosotros. Las palabras del Señor Jesús en la última cena debería hacer eco esta mañana. Él dijo, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Finalmente, la última virtud que podemos encontrar aquí es el amor, ¿cierto? Es muy parecido al amor fraternal o a la fraternidad que leímos hace un momento. Pero el amor no solamente habla acerca de nosotros, de los miembros de una congregación, de los hermanos en Cristo. El amor de Dios va más allá, al punto que nuestro Señor nos exigía que amemos ¿a quién? A nuestros enemigos, ¿cierto? El amor de Dios abarca mucho más. El amor de Dios no está limitado solamente a los creyentes, sino que demanda que nosotros amemos aún a aquellas personas que nos aborrecen, que nos rechazan por nuestra fe. Pero el amor que demanda o del cual habla este texto no es un amor como el que muchas veces aparece en las canciones, no es un amor como el del cine, no es un amor químico que conforme a las circunstancias que se presentan o el tiempo pasa desaparece, sino que es el amor que Dios tiene hacia los hombres, hacia nosotros. Es un amor real, es un amor comprometido, es un amor sacrificial, es un amor que se entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros, pero es un amor también que permanece. Ese es el tipo de amor que nosotros debemos buscar. Esas son las virtudes que nosotros deberíamos de procurar añadir a nuestra fe con diligencia. Deberíamos estar trabajando continuamente, sin cesar, para poder agregar esto a nuestra fe. Entonces, ¿somos conscientes de cada una de ellas? Yo los invitaría a que el día de mañana, si es que están tomando nota, les recuerden una vez más y se propongan, el día de hoy quiero buscar la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor. Quiero añadir eso a mi vida. Como les dije hace un momento, si la forma de santificación que Dios lleva a cabo en nosotros los creyentes la hiciera Él por completo, por así decirlo, mientras nosotros nos cruzamos de brazos, Él no nos hubiera dejado su palabra para exhortarnos.
Él no nos hubiera enseñado en Mateo 6 cómo orar, porque no lo necesitaríamos, ya seríamos perfectos. Si nosotros no necesitáramos la santificación de parte de Dios, no habrían mandamientos o no nos animaría la palabra de Dios a estimularnos a las buenas obras o a estimularnos a congregarnos conforme el día se acerca. Sí, hermano, Dios hace todo. Dios es quien lleva a cabo la santificación. Dios es quien obra, pero obra a través de nuestra diligencia. El crecimiento en nuestra santidad, el crecimiento espiritual que nosotros anhelamos, porque estoy seguro que todos lo anhelamos, se va a dar solamente cuando nosotros separamos el tiempo para conocer al Señor. Se va a dar solamente cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios y recordamos esas maravillosas y preciosas promesas y nos aferramos a ellas, venga lo que venga. Y hacemos morir nuestra carne porque creemos que lo que el Señor tiene es mucho más valioso que lo que nuestros ojos ven este día. La gracia de Dios para nuestra santificación la encontramos entonces, hermanos, en nuestro camino de la obediencia. Y esto nos lleva al tercer y último aspecto esta mañana en el que quisiera que reflexionemos. Y son aquellas bendiciones o resultados de cultivar estas virtudes. Dice entre el versículo 8 al 11 lo siguiente: pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles, o sea, seremos fructíferos. Verso 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaremos, seremos estables. Verso 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seremos grandemente recompensados. ¿Quieres tú, mi hermano, tener un caminar hacia arriba, como la senda de los justos, como la luz de la aurora? ¿Quieres tú llevar fruto? ¿Quieres que tu caminar sea estable? ¿Quieres ser recompensado? Entonces obra con diligencia en buscar la santidad del Señor. Debemos no solamente buscar estas virtudes, sino que el apóstol habla en el verso 8 que debemos hacer que abunden, que sea exagerado nuestra búsqueda hacia ellas, con la finalidad de que no seamos creyentes ociosos ni estériles. Ahora, hay algo curioso en ese texto también, pues dice que al estar en vosotros, o sea, al estar en nosotros estas virtudes, no nos dejarán estar ociosos ni estériles. Es como si Pedro estuviera personificando estas virtudes y al decir, mira, si tú añades esto, esas virtudes van a obrar en tu vida. Sabemos claramente que no son las virtudes lo que obra, sino que es el Espíritu Santo quien obra a través de ellas, ¿cierto? Pero estas virtudes no nos dejarán estar ociosos ni estériles. ¿Cuántos desean llevar fruto para el Señor? ¿Cuántos saben que si el Señor nos mantiene con vida el día de hoy es porque quiere que nuestras vidas lo exalten, lo reflejen? El camino entonces para poder cumplir ese propósito de Dios es hacer que esas virtudes abunden en nosotros. Estas virtudes nos van a permitir, hermanos, servir al Señor de una mejor forma. Tenemos la bendición de, a pesar de ser una iglesia, una congregación relativamente joven, tenemos muchos de ustedes que están involucrados en diferentes servicios. El lugar donde el Señor los haya colocado. De pronto eres el ujier que es en la puerta llevando la asistencia. De pronto eres del equipo de aseo que todos los sábados muy temprano están subiendo y bajando mesas, armándolas, desarmándolas, limpiando, trapeando, barriendo. De pronto el Señor te dio la oportunidad de enseñar, sea cual sea el ministerio en el que el Señor te ha encomendado, te ha encargado. Tenemos, creo, todos el deseo de hacerlo bien. Y si queremos hacerlo bien, necesitamos buscar estas virtudes que van a hacer que nuestro fruto, que nuestro servicio sea fructífero para la gloria del Señor. Todos los creyentes, mis hermanos, tenemos ese deseo. Si no lo tienes esta mañana, entonces yo te invitaría a que examines si tu fe realmente es genuina. Pero si tú realmente tienes el deseo de agradar a Dios, hay que invertir en esto. Hay que ser diligentes en añadir a nuestra fe estas virtudes. Es por eso que en el versículo 10, Pedro vuelve a repetir lo que dijo en el verso 5. En el verso 5 él dijo, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. Ahora el verso 10 dice lo siguiente como conclusión. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis esas cosas,
nunca tropezaréis. Nunca tropezaréis. Pedro vuelve a exhortar a los lectores entonces a ser diligentes en esto, a poner un especial énfasis, un especial esfuerzo en demostrar el llamado y la elección que Dios nos ha hecho. Acá hay algo que quisiera también resaltar. A primera vista, entre los versículos 10 y 11, pareciera que estos versos socavan el Evangelio, diciendo que nuestra elección, que nuestro llamado y que inclusive que hasta nuestra recompensa eterna de alguna forma dependiera de nuestros esfuerzos, ¿cierto? En lugar de la gracia de Dios. Pero Pedro, mis hermanos, sabía exactamente lo que estaba escribiendo en ese lugar porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. No perdamos de vista entonces que estas iglesias habían sido expuestas a falsos maestros que traían una enseñanza gnóstica. Esta enseñanza básicamente lo que decía era, si tú obtienes este conocimiento elevado, si tú obtienes esta sabiduría divina, por así decirlo, serás salvo. Pero ese conocimiento gnóstico no involucraba una transformación en el corazón de las personas. Entonces en la iglesia se había filtrado, había sido permeada por esas enseñanzas, y esta iglesia estaba probablemente con creyentes o con cristianos, haciéndose llamar cristianos quizás, que asentían intelectualmente al mensaje del evangelio, pero sus vidas no lo reflejaban. El crecimiento espiritual había pasado a ocupar un último lugar, por así decirlo. Entonces, yo les hago una pregunta esta mañana. ¿Está usted creciendo en santidad y piedad? ¿O solamente está viviendo un cristianismo intelectual que no afecta sus motivaciones ni acciones? Es necesario que resaltemos entonces las bendiciones de cultivar vidas piadosas y de ser exhortados a procurar diligentemente vivir lo que nosotros creemos. Esto no solamente va a ser, como lo dije hace un momento, que tengamos fruto para el Señor, sino que el texto al final del verso 10 dice, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaremos, nunca tropezaremos. El cultivar vidas piadosas entonces nos va a hacer creyentes maduros. No tropezar no significa que nunca vamos a pecar, no significa que vamos a caminar sobre las nubes y saludar a nuestros hermanos inmaduros en la fe hacia abajo, no significa nada de eso. Significa que nuestra vida va a ser transformada por el Señor. Vamos a poder ser luminares en medio de una generación perversa, como hablaba Pablo a la carta de los Filipenses. Nuestro carácter adornará la doctrina en la que nosotros creemos. ¿Ese es tu deseo, mi hermano? ¿Es tu deseo realmente tener un caminar maduro, estable? Sí, quizás fallaremos a veces, pero el estándar de nuestro caminar va a ser como la senda de los justos, que va continuamente hacia arriba. Hermanos, mi intención esta mañana no ha sido poner sobre sus hombros una carga pesada, un peso que nos agobie. No he buscado hacer que se sientan o que nos sintamos escasos delante de Dios, que no damos la talla, porque ciertamente ninguno de nosotros la da. Es solo Cristo nuestra justicia, es solo Él nuestra santidad. Pero mi intención ha sido que podamos recordar que en Él, que en nuestro Señor, aquel que vive una vida perfecta, justa, en Él tenemos también la gracia y el poder para poder vivir vidas que le agraden. Es gracias a Él que hemos recibido preciosas y grandiosas promesas en el Evangelio, para poner esto sea el combustible para que nuestro andar sea diligente, con la única intención de que podamos llevar fruto para la gloria de Dios. Hemos sido llamados, mis hermanos, a vivir entre las promesas que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha concedido y las virtudes que nosotros tenemos que cultivar. Pero no olvidar nunca las palabras de nuestro Señor en Mateo 11, 28 al 30, que decía, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Padre, tú has sido demasiado generoso con cada uno de nosotros, Señor. Es tu bondad y es tu gracia la que se ha derramado sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor. Eres tú, Señor, que sin merecerlo, Señor, sin tener una pizca de mérito, Señor, delante tuyo, hemos sido receptores de tu gracia, de tu amor, Señor. Eres tú, Señor, quien ha cumplido esa palabra que encontramos en Juan, de que tú subías a los cielos, Señor, pero enviabas a nosotros un consolador para hacer morada en nosotros, Señor.
hemos recibido de tu Espíritu Santo, Padre, y te damos gracias por esto, Señor, porque no hay nada más que necesitemos, Señor, en esta vida. No hay una bendición adicional, Señor, para poder vivir vidas que te agraden, para vivir en integridad, para vivir en santidad y en piedad, Señor. Nuestra oración, Padre, esta mañana es que tú nos permitas recordar continuamente estas verdades, Señor. Se nos olvidan muchas veces. Cada mañana se nos olvidan, Señor, pero también recordamos que tu misericordia se renueva cada día, Padre. Te pedimos que tú ilumines nuestros corazones, Señor, en medio de la tentación, Señor. Que podamos ser diligentes en buscar la santidad con prontitud, Señor, con esmero, con vehemencia. Que esa sea nuestra prioridad cada día, Padre. Danos de tu gracia y de tu poder, Señor, para poder llevar fruto para tu gloria, Señor. Queremos que nuestro camino, queremos que no tropezar, Señor. Queremos vivir vidas que te agradan delante de tus ojos, Señor. Porque nuestro único deseo, Señor, es que todos los que nos rodean, todas aquellas personas que nos ven, Señor, puedan reconocerte a ti como único Señor y Dios. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.